Bueno, vamos a comenzar con el último episodio la última sesión de teoría sobre, no de teoría sobre la plusvalía, sino de la discusión de trabajo productivo y trabajo improductivo, que en realidad es una extensión del concepto de plusvalor de Adam Smith, ¿no? O sea, es un añadido al capítulo de Adam Smith, solo que es un añadido bastante largo, donde Marx no solo aborda el concepto de smithiano de trabajo productivo, que sería aquel que genera ganancia, aquel que hace posible el plusvalor, sino que también se ocupa de los críticos buenos y malos, ¿no?, de Adam Smith. Y bueno, entonces hemos revisado ya a Garnier, a Ganil, a David Ricardo. Se me están pasando muchísimos, pero bueno, son muchos nombres los que trae a colación Marx. Y bueno, simplemente para recordar muy brevemente la distinción de Smith, que en términos generales Marx suscribe, sobre todo, bueno, no sobre todo, más bien exclusivamente suscribe la distinción científica, le dice, que tiene que ver con el intercambio de trabajo por capital. Es decir, es trabajo productivo aquel que se cambia por capital. ¿Ja? Y que en esa medida genera ganancia y genera plusvalor. Más adelante va a decir que el trabajo productivo es aquel que solo puede ser consumido de forma industrial, ¿no? Y yo creo que eso está más próxima, esa precisión está más próxima a su más tardía concepción del trabajo productivo de Marx, ¿no? Sin embargo, hay otras dos nociones pues, vulgares, propiamente dichas, del propio Smith, que Marx rechaza y que tienen que ver una con que el trabajo productivo sería solo aquel que produce mercancías, ¿no? En el sentido que eso no es suficiente, porque se trata de no solo de producir mercancías, sino de producir mercancías con miras a la acumulación de capital, ¿no? Y la otra distinción es el trabajo que es el trabajo material, ¿no? En su contradistinción respecto del trabajo inmaterial o de servicios. En algún sentido Marx suscribe esa distinción, pero en otro sentido no, porque dice que también el trabajo intelectual, ¿no?, el trabajo no material, puede ser productivo en la medida en que está implicado en la producción material, ¿no? Ya habíamos hablado del general intellect, ¿no?, etcétera. Bueno, entonces hoy vamos a discutir una lista de, creo que son 6 autores, creo que sí, de críticos de Smith, y que a su vez Marx va a criticar, ¿no?, en defensa de la noción científica de Adam Smith, de la distinción entre trabajo productivo e improductivo, ¿no? Bueno, entonces yo soy Yankel Peralta, esto es Parelio, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política, y del otro lado me acompaña Pablo. Gracias. Y sí, definitivamente, a lo largo de estos episodios donde hemos discutido el tema del trabajo productivo e improductivo, hemos visto cómo para Marx la noción crítica de científica, de la distinción entre estas dos categorías está fundada en la atención que da Smith a las relaciones de producción que existen en la sociedad capitalista y las tensiones que han existido respecto a las definiciones más vulgares que el mismo Smith mete subrepticiamente en su argumentación, estarían ahí donde Smith ya no es suficientemente fiel a esta atención que tiene a las relaciones de producción, a las relaciones sociales que rigen la forma en que los sujetos actúan unos respecto a otros dentro de la sociedad capitalista con miras a la acumulación, ¿no? Específicamente las relaciones de clase, específicamente las relaciones de propiedad sobre los medios de producción, etc. Y creo que en esta última discusión que tendremos sobre este tema, y que más adelante, cuando continuemos el tema de las teorías sobre la plusvalía, pues ya veremos cómo se desarrolla todavía esta historia poco ortodoxa de la teoría económica. Yo creo que será de suma importancia tener esto en consideración siempre, ¿no? Que la noción científica en la perspectiva marxiana
se asienta sobre las relaciones sociales de producción de los sujetos y no sobre, como lo haría la fisiocracia o la teoría fisiocrática, en las propiedades sensibles de los objetos producidos, ¿no? En ese sentido, pues los invitamos a que se queden a la discusión del día de hoy, que continúen con nosotros como siempre, continuando esta lectura, esta discusión, esta conversación con este texto de Marx poco leído y poco conocido, y que como siempre se suscriban al canal de Parilo Podcast, le den like a este video, compartan, dejen comentarios, se unan a la conversación, como les digo, con sus comentarios y con otras interacciones que pueden tener en nuestras redes sociales, y por lo mismo que nos sigan también ahí en Facebook, en Instagram, YouTube y en cualquier lugar donde encuentren este contenido. Como dice Yankel, yo soy Pablo Valle, Yankel Peralta, los dos para el podcast, y comenzamos. Sí, antes de comenzar se me olvidó decirles, después de esta sesión de teorías de la plusvalía, vamos a darnos una pausa porque es una obra muy grande, ¿no? Son 3 tomos. Terminando esta sesión estaríamos a la mitad del primer tomo, entonces imagínense. Vamos a tomar unas pausas de teorías de la plusvalía y vamos a empezar con un curso pequeño de 8 sesiones más o menos que estamos pensando para la Sagrada Familia. Entonces espero que también nos acompañen allá y bueno, les estaremos informando cómo va a ser la dinámica. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Bueno, como les decía, la lista de comentaristas o de teóricos, de economistas que Marx va a criticar es un poco larga. Yo traté de resumir el planteamiento de cada uno lo mejor que pude, ¿no? Porque también recordemos que teorías está escrito en carácter de borrador, ¿no? De notas, entonces luego seguir un argumento bien elaborado o bien terminado y resumirlo es un poco complicado, pero bueno, uno se puede ir dando ideas de lo que quiere decir Marx, ¿no? Entonces, bueno, la crítica, la primera es de François-Louis Auguste Ferrier, ¿no? Que fue un economista y funcionario francés que fue defensor del proteccionismo durante la era napoleónica. Fue director general de aduanas bajo Napoleón, ¿no? Y su principal obra fue del gobierno considerado en sus relaciones con el comercio, así se llama, en español por lo menos. Y entiendo, yo no conozco de primera mano la obra, pero entiendo que ahí defendía la implementación de políticas proteccionistas que restringían el libre cambio. Y bueno, la principal crítica de Ferrier es, perdón Pablo, cuando quieras me interrumpes si quieres comentar lo que quieras, ¿no? La principal crítica de Ferrier es que la distinción smithiana entre el trabajo productivo y el improductivo es falsa, dado que no existe propiamente el trabajo improductivo a juicio de Ferrier, ¿no? Para Ferrier, el estado de la economía debe juzgarse según el despilfarro o según la propensión al ahorro, según quede de relieve en la balanza comercial o la balanza del comercio externo de cada país. Entonces, como veíamos, para Smith, el Producto Nacional se incrementa gracias al aumento en el número de trabajadores productivos, a diferencia de Ricardo, ¿no? Para quien eso no importaba mientras hubiera una mejora en la productividad, no importaba si eso reducía o aumentaba el número de trabajadores productivos, siempre y cuando la ganancia no se viera mermada, ¿no? Pero bueno, dejando todo lo demás ceteris paribus, digamos, Smith asienta la productividad de un país en el número de trabajadores, que se emplean de forma productiva, ¿no? Por contraste, ese aumento se restringe en virtud del consumo de los trabajadores improductivos, ¿no? Que ya hemos hablado que se trata de funcionarios, de trabajadores domésticos, policía, ejército, artistas, ¿no? Qué sé yo. Entiéndase siempre que esto no es un comentario sobre el valor social que los trabajos
importan a la sociedad, o el valor moral o estético o lo que se quiera llamar. Es simplemente una distinción técnica, ¿no?, de si contribuyen a la reproducción ampliada del capital o no. Es todo el asunto, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos con Ricardo que Smith hace abstracción del incremento en la productividad que reduce el número de obreros sin mermar o incluso aumentando la riqueza, ¿no? Pero concedamos que Smith hace esta abstracción porque quiere concentrarse en la sustancia del valor, es decir, en el trabajo vivo que el ingreso nacional es capaz de movilizar. O bien, cuando considera el aumento en la productividad, Smith lo compagina con una progresiva acumulación ampliada de capital, ¿no? Lo que les decía, tiene que ver en Smith, la salud económica de un país tiene que ver con el número de trabajadores que emplea, porque incluso aun cuando haya un incremento en la productividad y en esa medida una reducción relativa de trabajadores, si ese incremento coadyuva a la ampliación de capital, a pesar de ese desplazamiento tecnológico del trabajo, dado el proceso de acumulación, va a absorber más trabajadores, ¿no? Entonces, para el planteamiento de Smith eso no importa tanto, ¿no? Entonces, el gasto el gasto como capital, o solo el gasto como capital, puede incrementar el número de manos productivas, mientras que el gasto como mero ingreso, ¿no?, de rentas, por ejemplo, limita la capacidad nacional de empleo de fuerza de trabajo. De ahí que el trabajo improductivo signifique para Smith una restricción, pues, ¿no?, sobre el trabajo productivo. Sin embargo, como bien señala Marx, esto implica que el ingreso debe convertirse en capital. Voy a citar una frase de Marx, un párrafo de Marx de teorías. Dice Marx: es pues la proporción existente entre la suma de los capitales y la suma de los ingresos lo que en todas partes determina la proporción entre la laboriosidad y la ociosidad. Allí donde predomina el capital prevalece la laboriosidad. Donde quiera que las rentas predominan se impone la ociosidad. Por donde todo incremento o toda reducción del volumen de capitales tiende naturalmente a incrementar o hacer disminuir de un modo real la suma de la laboriosidad. El número de trabajadores productivos y por ende el valor de cambio del producto anual de la tierra y del trabajo de un país, la riqueza y el ingreso real de todos sus habitantes, ¿no? Perdón, esa es una cita de Smith en Teoría sobre la plusvalía, ¿no? Es donde explica su punto. Ahora, de acuerdo con Smith, desde el punto de vista del ingreso nacional, no es tanto el trabajo improductivo para el consumo particular lo que resulta oneroso, sino el trabajo improductivo destinado a la reproducción de una clase ociosa compuesta por funcionarios del Estado, ¿no? O sea, clérigos y demás gestores de la riqueza social. Sería pues el peso muerto que toda la sociedad debería intentar reducir en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, toda la crítica de Marx es que, dado que Ferrier era un funcionario de aduanas, ¿no?, podría entenderse que esta afirmación de Smith, ¿no?, le resultará especialmente chocante, ¿no? Bueno, paso con el siguiente, que es el conde de Lauderdale, ¿no?, que fue un aristócrata y economista escocés que en su tiempo defendió, ¿no?, como ahora la teoría monetaria moderna, defendió las políticas del gasto público, ¿no?, o también de forma parecida a la propuesta keynesiana posterior, ¿no? En lo que atañe a la distinción smithiana entre trabajo productivo e improductivo, Lauderdale alegaba, en contra de Smith, que si admitimos que la fuente del valor es el ahorro del trabajo, la distinción entre trabajo productivo e improductivo termina por resolverse en función de la pura durabilidad del valor de uso o del efecto útil del trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, el capitalista lleva a cabo una función productiva, dado que el capital representa precisamente ese factor de producción que suple al trabajo vivo. Se trata, o sea, en el incremento de la productividad, pues, ¿no?, se trataría de algo así como un valor pagado por la clase obrera al capitalista por el servicio de desplazar asalariados. A la inversa, pues, ¿no?, el capitalista paga un salario a las obreras y a los obreros porque llevan a cabo el trabajo que de otro modo tendría que hacer el capitalista mismo, presumiblemente, ¿no? Pero si de este ahorro depende el carácter productivo del trabajo, apenas si podría distinguirse
de los servicios prestados por trabajadores y trabajadoras domésticas, sacerdotes, juristas, médicos, funcionarios, etcétera, ¿no? La única diferencia que a este respecto encuentra Lauderdale radica en la durabilidad del producto o del servicio, ¿no? Pero se trataría para Lauderdale de una diferencia puramente de grado, es decir, no sería una diferencia esencial, ¿no? Esa sería la objeción de Lauderdale a Smith. Perdón, ¿quieres decir algo? Creo que aquí en el caso de Lauderdale se ve un poco más claro cómo las vulgarizaciones de la teoría de Smith regresan a una concepción fisiocrática del valor, ¿no? En tanto que Lauderdale está fincando la distinción entre trabajo productivo e improductivo en las cualidades físicas del producto, ¿no? Está fincándolo en las cualidades del valor de uso y no en las relaciones de producción que median entre productores y dueños de los medios de producción, ¿no? Que sería justamente como decíamos hace rato, la noción científica que Marx identifica dentro de Smith. Y en el caso anterior, en el del primer Ferrier, en el primer crítico de Smith que mencionabas, ahí creo que más bien lo que encontramos es justamente una especie de disregard, como hacer a un lado las relaciones productivas, en la medida en que, si creemos a Marx, él como miembro de una clase social en particular es incapaz de asumir este punto de vista científico, donde su clase se represente en su carácter no productivo y confunde, por lo tanto, lo que es una caracterización científica del funcionamiento de las relaciones sociales con justamente eso que tú muy bien precavías de que no hiciéramos, un juicio moral sobre la clase, ¿no? Sobre la clase a la cual él está perteneciendo. Ferrier estaría justamente cayendo en ese error, en esa trampa que podrían presentar el entendimiento moral de estas categorías, como si dijéramos que trabajo productivo tiene un carácter moral positivo o superior que el trabajo improductivo, y por lo tanto no puede, en virtud de que él pertenecería a ese carácter moral negativo, asumir la crítica científica de las relaciones sociales. Claro. Mientras que aquí Lauderdale más bien estaría haciendo, al mismo tiempo que, como muy bien señalas, una especie de anticipación del keynesianismo o de la teoría monetaria moderna, también una especie de regreso a las teorías fisiocráticas que ven el valor o la productividad en el carácter sensible de la producción, ¿no? Y que verían más bien en lo más superfluo, lo menos duradero que podría ser el trabajo de servicios, justamente ese carácter no productivo, ¿no? Claro. Un poco tal vez, a mí cuando lo estaba leyendo no podía evitar relacionarlo con el empirismo escocés, esta noción, por ejemplo, que se encuentra en Hume, no en sus escritos económicos, sino más bien en sus escritos epistemológicos, de lo que es la distinción entre las impresiones y el recuerdo, que lo único que distingue a la experiencia del recuerdo es que las impresiones en la experiencia son más fuertes o más duraderas que en el recuerdo, que son más débiles o pasajeras, ¿no? Entonces hay una especie como de apelación a la intensidad de la experiencia, que me parece similar a cómo Lauderdale concibe las cosas, ¿no? Hay una especie de empirismo entretejido en esta argumentación. Ese punto es muy, muy interesante porque, bueno, Lauderdale es escocés, entonces sí es interesante. Yo creería, entiendo lo que dices de la fisiocracia en relación con el valor de uso, aunque yo creo que su apreciación de la utilidad es un poco más abstracta, más bien como anticipando el marginalismo, en el sentido de que lo que está evaluando es el efecto útil del trabajo. Porque el valor del trabajo viene de que ahorra trabajo a otros, ¿no? Que lo hago, claro, sí. Pero sí veo lo de Hume, eso sí lo veo muy claramente. O sea, yo no conozco la correlación, o si existe acaso una correlación entre Lauderdale y Hume, pero sí lo veo muy claro, sí lo veo. El otro punto que tocas es muy interesante y qué bueno que me lo recuerdas porque se me iba a pasar a mí recordarlo, que esta serie de críticos
tienen en común, creo que todos, igual si hay uno que se me pasa ahorita lo recordaremos, pero creo que todos, que se sienten aludidos, ofendidos por la distinción de Smith, Sí, ¿no? sí. En la medida en que se sienten tocados por el hecho de que o son funcionarios o hablan en nombre del Estado, etcétera. Entonces, ese es un punto importante, que la lectura que tienen de lo que dice Smith la sesgan un poco en función, no la están leyendo necesariamente en términos técnicos, sino un poco la están leyendo en términos ideológicos, podría decirse, ¿no? Porque independientemente de todo, es cierto que Smith como que un poco dora la píldora de los trabajadores productivos, ¿no? Para bien o para mal, pues, ¿no? Eso puede tener sus asegúnes, porque no la adora o no aplaude el carácter productivo del trabajo para que se liberen del capital, ¿no? Sino un poco para que sigan trabajando para el capital. Bueno. Pero bueno, en fin, el punto es que toda esta ristra, pues, de comentaristas se siente aludida, ofendida por la caracterización que ha hecho o más bien el segmento al que la distinción de Smith apunta ideológicamente, porque la distinción, estamos de acuerdo que se trata de funciones de la reproducción, ya habíamos dicho, en ese sentido, ambas necesarias, ¿no? Incluyendo las funciones de gestión del Estado, bla, bla, ¿no? Pero como dentro del trabajo productivo también está todo aquello que está, todo aquel trabajo que se emplea en la clase ociosa, como decía, ¿cómo es? Thorstein Veblen, ¿no? Sí. La clase ociosa, entonces todos ellos se sienten como aludidos, como si Smith les estuviera diciendo parásitos, y creo que también un poco sí, pues, ¿no? Sí. Entonces están peleándose también en ese punto, ¿no? Pero también, así como decimos, Smith le puede dorar la píldora al trabajo productivo, hay que recordar que también, tal vez no en el sentido en que la neoclásica después lo verá, pero Smith sí es, a final de cuentas, y el trabajo de Smith es, se puede leer como una defensa de la clase capitalista que en su época estaba como clase en ascenso dentro de la sociedad europea, de la sociedad capitalista industrial, ¿no? Capitalismo industrial, sí. Y en ese sentido, el énfasis que hace en el trabajo productivo es trabajo productivo como empleado por un capitalista. Entonces es también a esta clase de capitalistas que emplean trabajo productivo, a los que está ensalzando frente a una clase ociosa, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, los que pertenecen a la clase ociosa se van a sentir aludidos negativamente, pero también creo que también sirve para reflexionar acerca de cómo puede resultar incómodo un análisis científico ahí donde todos nosotros seguimos participando en cierta medida de una posición social, ¿no? Claro. Y independientemente de la pretendida cientificidad que se tenga, a final de cuentas estamos inmiscuidos en una totalidad de relaciones sociales, y se puede leer ese análisis científico coloreado por nuestra posición dentro de la totalidad, ¿no? Claro. Bueno, continuamos, seguimos con nuestro querido Jean-Baptiste Say, ¿no? Que fue el gran defensor del libre cambio y de la autorregulación del mercado, ¿no? La ahora infame autorregulación que tendría que ocurrir en virtud o gracias a la ley, la famosa ley de mercados, ¿no? De acuerdo con la cual la oferta crea su propia demanda, o la ley de Say, pues, ¿no? Bueno, en fin, en relación con la definición, vamos a llamarla así por falta de un mejor término, en relación con la definición materialista de Smith, según la cual sería productivo el trabajo que se objetiva en un producto duradero, ¿no? E improductivo el que se consume en el momento mismo de su producción, por ejemplo, un servicio. Say resiente sobre todo el término, ¿no? El término improductivo, dado que a su juicio ambos tipos de trabajo producen algo útil, ya sea como efecto del trabajo, ya sea como cosa, un poco en el mismo sentido del Laudergen. En este sentido, Say prefiere que lo que Smith llama improductivo se clasifique de inmaterial, de modo que pueda definirse como un trabajo productivo de productos inmateriales, ¿no? Y aquí un poco también podremos como ver anticipada esta idea del capital cognitivo, del trabajo cognitivo, etc. Eso lo discutiremos después, pero por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, en general, el trabajo para Say es productivo en tanto que se emplee en la medida
necesaria para incrementar la utilidad del producto, ¿no? Si se emplease más trabajo, ese trabajo se habría desperdiciado, sería inútil y en ese sentido sería improductivo. Aquí habrá que registrar que ya hay un cambio de sentido en la palabra, ¿no? Porque para Smith el trabajo improductivo es útil, sí es útil, también para Marx. Sin embargo, Say acaba de asociarlo, el trabajo improductivo, con el trabajo inútil, ¿no? Y esa apreciación es la que va a apuntar un poco en el sentido de los trabajos de mierda de Greber, ¿no? Que los trabajos de mierda son trabajos inútiles, o sea que podrían no existir y no pasaría nada. Entonces, pero redundantes en cierto grado, ¿no? Que ajá. Al menos en la argumentación de Say sería aquellos que en el contexto de una producción industrial, una rama industrial, representarían trabajo superlativo respecto a la media, ¿no? Que sería redundante en esa medida. Si tú utilizas más trabajo del que es requerido para producir una mercancía dentro de tu ramo, estás utilizando un trabajo improductivo porque estás siendo redundante en el trabajo que realizas, ¿no? Sí. Pero tiene ahí otro sentido. O sea, el punto es que ahí Say ya está haciendo variar el sentido del término, pues, ¿no? O sea, ya no está hablando de Smith propiamente. Claro, entonces, bueno, entonces Marx, por supuesto, de inmediato fustiga a Say por avanzar esta crítica y, no obstante, admitir de facto la base conceptual de la distinción smithiana, es decir, el hecho de que el trabajo inmaterial no sirve para incrementar el capital de una nación, con lo que Say decae en una crítica puramente nominal, ¿no? Para ser justos, existe un sentido en el que el mismo Marx, ¿no? Ya veíamos, contabiliza pues el trabajo inmaterial como productivo, ¿no? Esto es en cuanto que se cambia por capital y hace parte del conocimiento implicado en el proceso de producción material, aunque es claro que Say no recupera el concepto en este sentido, ¿no? Y hay una parte, hablando de Greber, que me recuerda mucho a Greber, porque la que Marx recuerda, que para enfatizar que no se trata de la utilidad o de la inutilidad del trabajo, recuerda funciones que podrían llamarse productivas, a pesar de que son de todo punto inútiles, y que tiene que ver con los ejemplos que el mismo Greber pone en trabajos de mierda, ¿no? La voy a leer. En la página 246, si anoté bien, es que puse 46 y luego 75. No sé qué hice. Creo que es la 46. Los errorcitos que luego le cuesta a uno regresar y leer cientos de páginas de nuevo. Sí. La voy a leer, ya luego me fijo y los corrijo ahí. En relación con la cantidad de trabajadores que serían útiles, ¿no? Dice Marx, un poco en tono burlón, obviamente, dice: otros trabajadores productivos de esta clase llevan implícito en su concepto el hecho de que la utilidad que producen depende precisamente de su número y consiste cabalmente en este número. Por ejemplo, los lacayos, llamados a ser testigos de la riqueza y elegancia de sus señores. Cuanto mayor sea su número, mayor es la impresión que tratan de producir. Entonces, en términos de Say, incluso esos trabajos de mierda, que son, y así los llama Greber, ¿no? El trabajo de lacayo. Sí, el lacayesco, sí. Incluso el trabajo de mierda ya no sería ni siquiera improductivo, sino que sería productivo. Sí. en los términos de Say. Porque producen este aura de elegancia, de distancia, de poder, ¿no? que requiere un funcionario digno de ese nombre. Es muy interesante cómo el cambio en el desarrollo de las mismas relaciones sociales capitalistas puede cambiar la apreciación de esta clase de trabajos, ¿no? Como para Say son productivos porque están produciendo algo, obviamente, ¿no? El aura del señor, que tiene que verse pues más impresionante, mientras que para Greber claramente son superfluos e improductivos en la medida en que no están realmente involucrados en una relación productiva, ¿no? Sí, claro, y ahí lo que tendrían en común, no en común Say y Greber, sino no como pensadores, sino el terreno común, más bien estarían discutiendo cosas como medio semifeudales o feudales, pues, ¿no? Sí, relaciones como de, porque es una necesidad aristocrática, pues, ¿no? Esa de tener tus lacayos y presumirlos, ¿no? Como siempre cuento esta anécdota, la encontré en la biografía de Marx. Yo no sé qué tan cierta sea. Hay marxistas que dicen que no es cierta, pero a veces me da la impresión de que lo hacen nomás por defender la imagen de Marx. Pero
esta anécdota de que Marx tenía un traductor que no Sí. servía de nada, ¿no? Que al final Jenny, su esposa, tenía que terminar de traducir todo porque el otro no hacía nada. Y Marx Sí. lo tenía nada más por decir que tenía un traductor personal. A pesar de que no tenía ni siquiera dinero para tenerlo. Entonces, un poco ese era un lacayo, pues, para presumir Sí. cierto estatus burgués. No los, Ese hecho de paso, yo sí creería que, o sea, es una anécdota que sí estaría dentro de la biografía de Marx, la verdad. por ahí la tengo un día que la encuentre un día podemos hacer episodios de anécdotas chistosas o infames Sí. de Marx, que tiene demasiadas. Entonces, Sí, bueno. hay muchísimas. De cuando iba borracho por las calles lanzando piedras a las farolas para romperlas, cosas por el estilo. No, Sí, sí, sí. a tirar para arriba. O de lo mal esposo que era. Que bueno, Sí. en fin, es otra historia. En fin, volvemos al. El otro, el que sigue es el conde de Stud de Tracy, no sé cómo se pronuncia, que fue un economista francés defensor, al contrario, ¿no? Del liberalismo, al contrario de Lauderdale, ¿no? Y de la teoría subjetivista del valor, ¿no? En este sentido también fue precursor del marginalismo. Muchos de los que están aquí son como un poco precursores o del marginalismo o del proteccionismo de tipo keynesiano. Entonces, también ahí es interesante rastrear esos hilos, pues, ¿no? Sus obras más conocidas son Elementos de Ideología, que es un nombre que me llama mucho la atención, y El Tratado de Economía Política, que bueno, eso es un nombre genérico como el que más, ¿no? The Stud de Tracy, así le voy a llamar. Suscribe, ¿no? En principio la noción smithiana de que los rentistas, los funcionarios y los usureros, o sea, los capitalistas financieros, pues, derivan su ingreso de la ganancia, pero no tienen una ganancia propia, ¿no? De manera que su trabajo, al igual que el de los trabajadores y de las trabajadoras por ellos empleados, es también improductivo. Junto con Smith, ¿no? De Tracy admite que, y aquí le voy a citar a De Tracy, solo es trabajador productivo aquel cuyo comprador es un capitalista industrial, ¿no? Con la salvedad de que para De Tracy el capitalista industrial es en última instancia el verdadero trabajador productivo. Esta es la diferencia esencial con Smith, porque para Smith el trabajador productivo es el obrero empleado por el capitalista industrial, no el capitalista industrial mismo, o no necesariamente él. En cambio, para De Tracy, exclusivamente el capitalista industrial es el que es productivo. Aquí también podríamos ver también un antecedente de este romanticismo del que hablábamos la vez pasada, ¿no? De que es el capitalista industrial el verdadero prime motor, ¿no? De la producción material, ¿no? Y en ese sentido los demás son como utilería, ¿no? Pareciera que los demás son como animales de carga, ¿no? Que el capitalista los emplea productivamente, pero no parecerían, en esa concepción no serían humanos, pues, ¿no? Porque no serían trabajadores productivos, ¿no? Tal y como los bueyes o qué sé yo, no los consideramos trabajadores productivos, son parte de los medios de producción. Entonces el verdadero productivo es el capital, para De Tracy es el capitalista industrial, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, ya no lo mencionamos en el episodio acerca de los niños genios capitalistas. Que por vayan cierto, a ver, está muy divertido. Buenísimo, la verdad nos divertimos muchísimo. Pero el marginalismo y la visión romántica de Ayn Rand tiene su punto de unión justo en esto que se llamaba el círculo de Ayn Rand, al cual pertenecían Milton Friedman y Murray Rothbard, por ejemplo, ¿no? Y se ve en los escritos que ya podríamos decir marginalistas vulgares. Todavía los marginalistas primeros podríamos verlos con cierto respeto científico y demás cosas, pero ya en los textos, por ejemplo, de un Rothbard, ya se trata de una vulgarización de la teoría marginalista de lo más ramplona que hay, ¿no? Y no, Rothbard, no lo conozco. Luego te paso los textos donde dice que una sociedad libre tiene que acostumbrarse a la idea de que haya un fértil y bullente mercado de niños. Toda una maravilla, sí. Pero bueno, dentro de esta clase de propagandistas se encuentra justamente esta idea de que el verdadero productivo, el verdadero agente productivo de la economía, el verdadero trabajador productivo es el capitalista y no los obreros que emplean, ¿no? Entonces ahí también se vería esta línea de coincidencia en el sentido de que están coincidiendo, están uniéndose a pesar de que tal vez no haya una línea directa en claro, una genealogía, pues. Una genealogía, una tradición, ¿no? Claro. Ok.
Bueno, entonces esta sorprendente conclusión de Tracy. ¿Y cómo se llama el autor que dijiste ahorita? Murray Rothbard. Rothbard. Ok. Sí. Bueno, esa conclusión de ambos se sigue del hecho de que de Tracy identifica, digamos, marginalísticamente, ¿no? Esa palabra no existe, pero la acabo de inventar yo. El valor con el valor de uso, ¿no? De manera que la utilidad del trabajo en cuanto que es creador de plusproducto se derivaría del hecho de que es el capitalista el que mediante el pago del salario define el sentido del trabajo en un sentido productivo. Y prueba de ello sería que el salario puede contabilizarse como una derivación del capital adelantado en primer lugar, ¿no? La ganancia entonces no podría tener su fuente en el trabajo asalariado, según de Tracy, sino que tendría que ser el resultado de la agencia capitalista, de esta agencia del Prime Motor, ¿no? Como podría decir Ayn Rand. Tal agencia consiste sencillamente en el hecho de que el capitalista, y esta es la conclusión que más le sorprende a Marx, ¿no? Vende la mercancía por encima de lo que le ha costado mandarla a producir. O sea, de Tracy vuelve a las tesis ya ni digamos fisiocráticas, sino mercantilistas, ¿no? Entonces, como siempre, Marx vuelve a preguntarse a quién se supone que el capitalista vende más caro esa mercancía, ¿no? Hay que recordar que lo que le interesa a Marx no es tanto que aisladamente las ventas por encima del valor de hecho puedan reportar una ganancia individual, ¿no? Nosotros mismos podemos hacer eso, compramos algo en Estados Unidos, lo vendemos aquí más caro y sacamos una ganancia. O sea, eso es posible, ¿no? Lo que le preocupa en cambio a Marx pues, es si este mecanismo puede hacerse extensivo a toda la clase capitalista de manera consistente. Es decir, la pregunta de Marx no es tanto si se puede hacer ganancia por medio de esta astucia, ¿no? Mercantil o mercantilista, sino la pregunta es si la clase capitalista como clase puede generar su ganancia mediante ese mecanismo. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, según Pues, de Tracy, tal vez en términos más contemporáneos, ¿es el capitalismo un juego de suma cero o no lo es, no? claro, Para que toda la clase capitalista venda claro, por encima de sus costos de producción y de ahí extraiga su ganancia, ¿quién está perdiendo, no? Tendría que haber más bien una fuente del valor agregado, una fuente de valor nuevo que se introduce en la economía, para que claro. no haya un punto en el cual alguien dentro de la economía de hecho esté saliendo perdiendo, ¿no? Sí, de hecho, es todo el problema que Marx en el Capital plantea, ¿no? A mí siempre me gusta, esto no tiene nada que ver con el tema, pero siempre me gusta presentar el Capital, ¿no? También en analogía con la crítica de la razón pura, porque en la crítica de la razón pura Kant dice cómo es posible los juicios éticos a priori, ¿no? Sí. Y un poco la pregunta guía del Capital podría decir cómo es posible la ganancia, o sea, dado que existe, cómo es posible si es un juego de no suma cero, ¿no? Claro. Si existe, ¿cómo es posible? Entonces podría también como explorarse la analogía, ya no solo con Hegel, sino también con Kant en el planteamiento de la pregunta, pues, o en la forma de plantear el problema, mejor dicho. Resaltando a través de esa forma de plantear el problema el carácter crítico de la crítica de la economía política, ¿no? A final de cuentas, si estamos haciendo una crítica de la economía política, condición de posibilidad, tendríamos que estar buscando las condiciones de posibilidad de lo que de hecho ya está sucediendo, ¿no? Claro. Bueno, según de Tracy, entonces la clase capitalista obtiene pues su ganancia de vender con sobreprecio, ¿no? Tanto a los asalariados como a los capitalistas industriales y también a los capitalistas ociosos, ¿no? Funcionarios. Entre capitalistas ociosos también se cuentan aquí a los terratenientes, pues, ¿no? Bueno, ya sabemos que en el Capital Marx se ocupa de la imposibilidad de que los capitalistas industriales obtengan su ganancia de venderse entre sí con base en sobreprecios, ¿no? A la larga, dice Marx, si todos se estafan de este modo, las diferencias se cancelarían y terminarían por vender las mercancías nada más que a su valor. Como dice Pablo, es un juego suma cero, ¿no? Al final las diferencias se cancelan, se matan y da cero la diferencia, ¿no? O bien, ¿no? Si se tratase de un acto aislado mediante el sobreprecio del capitalista, que el capitalista habría logrado el capitalista solo habría logrado transferir una parte social del valor producido a sus manos, ¿no? Pero no habría producido valor de esa forma. Es decir, cuando alguien logra hacerse una ganancia extraordinaria por medio del sobreprecio,
lo único que ha sucedido es que ha transferido el valor producido de una esfera hacia sí. Y de todas formas la diferencia se cancela, ¿no? Entonces aquí encontramos de nuevo este argumento, pero encontramos además estos casos que Marx en el Capital no añade, ¿no? Y eso también es interesante, porque son casos interesantes. Estos casos de que el capitalista obtendría ganancia de la venta con sobreprecio al proletariado y a la clase capitalista ociosa, ¿no? En ambos casos la idea es similar en ambos casos, ¿no? Y se antoja absurda dado que el ingreso de ambas clases se deriva, como dice el propio De Tracy, del bolsillo del capitalista, ¿no? O sea, el salario y la renta de la tierra o lo que sea son derivaciones, en un caso de la ganancia y en otro caso del capital adelantado como inversión, pues, ¿no? De manera que son las arcas del capitalista industrial las que definen los límites del dinero que puede regresar a él, pues, ¿no? Con otras palabras, ni los asalariados ni los capitalistas ociosos pueden gastar más dinero del que obtienen del bolsillo del capitalista industrial, ¿no? Entonces, la pregunta es de dónde sale la ganancia por medio de esa argucia, ¿no? Tampoco en ese caso puede verificarse, pues, la posibilidad de la ganancia, ¿no? Y bueno, Marx pasa a explicar después, en la siguiente sección, que esta apología de las clases ociosas y de su consumo, no solo improductivo, sino derrochador, ese es un punto importante, se debe a que tal clase de consumo es la contraparte de la naturaleza de la producción capitalista. Ese es un punto importante, ¿no? Si el capitalista industrial se apropia compulsivamente del plus trabajo, ¿no? Como dice muy pictóricamente en el Capital Marx, ¿no? De la hambruna de plus trabajo que sufre el capitalista, ¿no? Y estimula así el deseo de la producción por la producción misma, la clase capitalista ociosa, digamos, representa, por lo menos ideológicamente, el comportamiento complementario de aquella producción desmedida, es decir, el consumo compulsivo, ¿no? De esta forma, dice Marx, la clase ociosa se presenta como el acicate de la producción capitalista. Y entonces aquí de nuevo quiero recordar a Thorstein Veblen, ¿no? Que tiene el libro este famoso de la clase ociosa. Entonces un poco lo que está diciendo es que a pesar de esta confrontación en contra de Smith, aunque a pesar de que ideológicamente puede incluso ser el opuesto, es el complemento lógico perfecto, ¿no? De este consumo no solo improductivo, insisto, sino derrochador, ¿no? De la compulsión del capitalista por producir, ¿no? Bueno, el que sigue es Henry Storch. Ya habíamos hablado de él en episodios anteriores, entonces no voy a detenerme en quién era ni nada. Él objeta que Smith pase por alto la producción espiritual, ¿no? En su distinción entre trabajo productivo e improductivo. Y Marx, por su parte, acusa a Storch, ¿no? De imputarle a Smith un problema que ni siquiera aparece en el horizonte de su planteamiento, es decir, la relación entre el trabajo cultural o espiritual y el trabajo como categoría económica propiamente dicha, ¿no? Entonces, el principal argumento de Storch es que existe una correlación positiva, dice él, ¿no? Bueno, no dice así, yo lo estoy parafraseando, pero es la idea. Existe una correlación positiva entre el trabajo espiritual, en tanto que ese trabajo fomenta el desarrollo civilizatorio, y la productividad del trabajo propiamente dicha, en el sentido de que, por ejemplo, cierto grado de avance científico puede conducir a la innovación tecnológica. El problema para Marx es que Storch establece esa relación de forma muy vaga y general, ¿no? Sin atender al hecho de que la naturaleza de esa correlación no es general, ¿no? Sino que depende de la forma histórica que adquiera la producción. Entonces, sí, por ejemplo, aquí voy a citar a Marx en la página 262, así la anoté bien. Dice Marx, este apartado es muy interesante, por cosas que tienen que ver con lo que es la ideología y la superestructura y la estructura y toda esa discusión que está un poco, que se antoja un poco rancia, ¿no? Por la forma en que se repite de forma muy estereotipada y anquilosada, ¿no? Pero creo que es más rica de lo que parece en primera instancia, ¿no? Entonces dice de paso abordaremos a mucho más detalle más adelante, ¿no? Y más adelante. En el futuro. En el futuro próximo. Sí. Dice Marx, al modo capitalista de producción corresponde otro tipo de producción espiritual que al modo de producción de la Edad Media.
Y si no se enfoca bajo su forma histórica específica, la misma producción material resultará imposible captar lo que hay de determinado en la producción espiritual correspondiente a ella y comprender el intercambio entre una y otra. Y sigue Marx: de la forma determinada de la producción material se desprenden en primer lugar una determinada estructuración de la sociedad y en segundo lugar una determinada relación entre el hombre y la naturaleza. De ambos casos dependen el régimen del Estado y las concepciones espirituales del hombre. Disculpen a Marx el lenguaje no incluyente, pero así está redactado, ¿no? Y también, por consiguiente, el tipo de producción espiritual. Hasta ahí Marx, ¿no? Entonces yo aquí, contra la típica lectura posmarxista, ¿no? Que habla de la supuesta determinación en última instancia de la estructura o de la economía sobre la vida cultural e ideológica. Esto de ningún modo significa que el modo de producción determine la superestructura cultural en el sentido de que la sesgue como mera ideología, pues, ¿no? Lo que quiere decir es que es en virtud de la estructuración de la sociedad y de la relación entre el ser humano y la naturaleza que se define el sentido que adopta la producción cultural, ¿no? De manera que la producción espiritual puede en general muy bien constituirse como una esfera autónoma y crítica, o como un mero reflejo ideológico, o como una mónada aislada, ¿no? Como en el esteticismo, podríamos decir, bajo cualquier estructura, pues, ¿no? La cuestión es que lo que queda definido por la estructura económica es la extensión, la intensidad y la apertura para la retroalimentación entre las dos esferas, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Marx, lo estoy citando, dice: la producción capitalista es enemiga de ciertas ramas de la producción espiritual, como por ejemplo el arte y la poesía. No está diciendo que bajo el capitalismo el arte y la poesía sean ideología, o que bajo el capitalismo el arte y la poesía no se produzcan. Lo que está diciendo es que bajo el capitalismo es enemigo del arte y de la poesía, ¿no? Entonces no es receptivo, pues. El punto es que lo que está determinado es la receptividad o no del modo de producción respecto de la producción espiritual. Eso es lo que es determinante, no el carácter ideológico de la misma producción espiritual. No sé si queda claro ese punto, creo que es muy importante, pues, ¿no? O sea, ¿receptivo en qué sentido? Yo creo que esa sería la problemática aquí, para que quede claro la cuestión. Estamos hablando de que el modo de producción capitalista no es receptivo a estas formas de producción espiritual porque sea incapaz de comodificarlas, de hacerlas, de mercantilizar sus producciones, o estamos diciendo que no es receptivo a ellas porque representan una cierta forma de antagonismo respecto a la cosificación de la clase como clase. Uh-huh. Yo creo que aquí vendrían a cuento las tesis de que yo, como siempre, me peleo con ellos, pero en esto podría estar de acuerdo, de la teoría crítica de la industria cultural, pues, ¿no? Claro. En el sentido de que no es receptivo al tipo de valores de uso o de la formación cultural que requiere el arte para consumir los valores de uso estéticos propiamente dichos, ¿no? Porque los valores de uso fomentados por el capitalismo son estandarizados, ¿no? Claro. Son industria cultural, como decían Adorno y Horkheimer, ¿no? Y entonces en esa medida se promedian, digamos, para el consumo masivo, ¿no? Y las obras de arte no necesariamente, y aquí no quiero hablar yo, porque no me gustan esos términos, ¿no? No quiero hablar así de arte culto y arte vulgar, etcétera. No estoy hablando en esos términos. Lo que quiero decir es que las obras de arte no están hechas para que lo consuma todo el mundo. O sea, están hechas para públicos específicos, independientemente de cuál sea el estatus social, el ingreso. Ese no es el punto. El punto es que tienen un lenguaje desarrollado, ¿no? Que no lo hace susceptible de ser consumido masivamente, ¿no? Entonces, ese tipo de receptividad, pues, al valor de uso, a la formación cultural que requiere la producción y el consumo de ese valor de uso, dice Marx, o así lo interpreto yo, es enemiga, pues, ¿no? El capitalismo sería enemigo de ese tipo de producciones específicas. Hay un texto de un colombiano, o es gringo, que escribió en una revista colombiana sobre... lo encontré, se llama el texto, es una demostración o una explicación matemática de la teoría del valor, ¿no? Bueno, extrañamente, porque era una demostración matemática y no tenía nada que ver con el asunto del arte ni nada, pero ahí él especificaba muy bien que
artículos con valor de uso y que además tienen valor de cambio, no necesariamente pueden considerarse como conteniendo valor en el sentido de contener trabajo abstracto, promediado, estandarizado, como un dato estadístico, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hay valores de uso, más bien porque las mercancías requieren que los valores de uso sean estandarizados y producidos en masa. No importa si estamos hablando de una comida, de una obra de arte, etc., ¿no? Entonces él mismo dice, las obras de arte pueden tener valor de uso, ¿no? Imaginario, estético, como se le quiera llamar, pues, y pueden tener valor de cambio. Pero el trabajo implicado en ellas no produce valor en este sentido económico, entiendas eso, ¿no? No produce valor porque ese trabajo no está tan estandarizado, pues, ¿no? Tienen que tener una producción en masa significativa para que el trabajo implicado en ellas pueda promediarse. Sí. Si no, los trabajos en una pintura incluso los de un mismo pintor en dos pinturas distintas serían inconmensurables el uno al otro cualitativamente, pues, ¿no? El productor tiene que hacerlos en masa para que entonces su propio trabajo pueda a la larga promediarse como algo objetivado de forma abstracta, ¿no? Y además como parte de una rama industrial, ¿no? Frente a la competencia que existe entre diferentes industrias particulares, que permite a través de la competencia pues el promedio de tiempo de trabajo necesario, ¿no? Y que también ese es un tema que sale una y otra vez en las discusiones respecto a la teoría del valor de Marx, porque siempre la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo la teoría del valor puede dar cuenta de un Picasso o de un Modigliani o de un quien sea, ¿no? No puede. Y la respuesta pues no está hecha para eso, ¿no? ¿Por qué podría dar cuenta de eso? Pero aún así sí podría dar cuenta de estas formas de industria cultural, donde, por ejemplo, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de que tú vas a, no sé, Walmart o Home Depot o lo que sea, y hay una sección de cuadros pintados industrialmente en masa. Claro. Es normalmente hechos en China, lo que sea, ¿no? Y todos son igualitos y pueden ser reproducciones de obras famosas, o pueden ser simplemente temáticas artísticas muy comunes y muy comercializables, pero todos son idénticos, ¿no? Entonces ya hay esas obras que sí son producidas en masa dentro de una rama industrial específica del arte para decoración de interiores. Eso sí podría ser un ejemplo de una mercancía artística con valor, ¿no? Pero si estamos hablando de una obra de arte producida en el taller de un artista que se tomó 10 años en producirla y tuvo que regresar una y otra vez a ella o lo que sea, ahí ya la teoría del valor no está aplicando porque no hay una rama industrial dentro de la cual está insertada esa producción, ¿no? Y sería esa distinción entre el modo de producción de la producción masificada, capitalista, industrial, versus tal vez ni siquiera tendríamos que llamarle modo de producción, pero sí una producción artística particular, ¿no? Sí. Sí, y ahí ni siquiera tendría que ver, para utilizar los términos de Benjamin, la famosa reproductibilidad técnica, porque el punto no es tanto la posibilidad de que sea reproducida y el original se pierda, o bien el original mismo sea una reproducción técnica, ¿no? Como en el caso del cine y la foto, que son los ejemplos que pone Benjamin, ¿no? El asunto no es tanto esa posibilidad técnica, sino la estandarización de la producción en masa. O sea, para hablar de que algo como el arte pueda ser mercancía, estamos hablando del hecho de que se produce de forma estandarizada, no solamente con medios de reproducción técnica que la pueden hacer masiva, sino que su producción misma, su valor de uso, sea consumible de una forma estandarizada, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de todas las películas de Hollywood si se quiere, ¿no? Pero quizá no podríamos meter en esa misma bolsa, qué sé yo, a Tarkovsky, a Bergman, qué sé yo, ¿no? Aunque estén utilizando medios, bueno, podríamos ponernos exquisitos y podríamos decir que unos no son técnicamente lo mismo, pues, ¿no? Pero por argument's sakes, digamos que aunque utilicen medios similares o parecidos en términos técnicos, una producción es estandarizada, ¿no? Y otra producción no lo es necesariamente. Entonces, un poco lo que yo leo aquí en lo que está diciendo Marx, ¿no? De la producción espiritual en su relación con el modo de producción, es esta receptividad al hecho de integrarla en la producción cotidiana, material de la producción de la vida, o no integrarla, pues, ¿no? Y entonces lo que creo que yo leo, pues, es que esta determinación del modo de producción hacia el arte no tiene que ver tanto con si el arte se vuelve ideología,
o si es autónomo, o si es crítico, o si es esteticista y se encierra en su propia mónada sin ventanas, ¿no? Sino qué tanto es integrable, digamos, el arte como parte del modo de producción. Eso sería. Y lo que un poco quieres decir, Marx, es que en el capitalismo el arte no está integrado al modo de producción. El arte, digamos, como esta producción especializada, ¿no? Para un consumo especializado, ¿no? Porque Ovidio no pudo haber escrito las Eneidas si fuera parte de una industria editorial. Ajá, por ejemplo, ¿no? O él pone el ejemplo de la Ilíada, creo, ¿no? O de la Odisea, no me acuerdo. Un poco que analogando esta idea de que nosotros somos muy avanzados en palancas y en motores, pues, ¿no? Pero los griegos, pues, aunque ellos no fueran avanzados en eso, pues tenían literatura como la Ilíada, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, claro. Bueno, lo único que quiero establecer con esto es que creo que, aunque Marx establece que hay una relación, una determinación del modo de producción hacia la actividad espiritual, lo que quiero enfatizar es que esa no es una teoría del reflejo, ¿no? O sea, no está diciendo que el arte o lo que sea es un reflejo ideológico en todos los casos del modo de producción. Esa sería una lectura reduccionista, porque para empezar lo que está diciendo es que hay que especificar en qué consiste el modo de producción para saber entonces cómo se comunica en la esfera espiritual con ese modo de producción, ¿no? No podemos de antemano decir que el arte siempre y en todos los casos es ideología en relación, o el reflejo ideológico del modo de producción. Eso no es lo que está diciendo Marx, ¿no? Como podrían haber lecturas marxistas sociologizantes, ¿no? Que así lo podrían sugerir. Bueno, entonces el siguiente es el siguiente comentarista es Nassau William Senior, ¿no? Que bueno, yo lo conocí por el capítulo del Capital en el que Marx lo volvió infame, ¿no? La última hora del señor Senior. La última hora de Senior, ¿no? Donde Senior queda expuesto como opositor a la reducción de la jornada laboral sobre pretexto de que yo ponía o pondría en peligro la existencia misma de la ganancia, ¿no? No voy a meter en eso, pero aquí la idea es que la ganancia viene de la última hora, entonces si reducen la jornada, adiós ganancia. En fin. Y además es uno de esos capítulos del Capital graciosos, porque hasta Marx dice así de agárrense lectores porque Senior se enreda sobre sí mismo y está súper difícil lo que dice, ¿no? Y cuando les dices, sí, ¿qué diablos quiere decir Senior, no? Entonces Marx tiene que hacer toda la exégesis para hacerte entender por qué diablos alguien pensaría que en la última hora de la producción se encuentra la producción de la ganancia, ¿no? Sí. Interesantísimo. Sí, es muy bueno. Hay referencias aquí, y bueno, ya lo digo de pasada, ¿no? Como el de Tracy y estas y varios, que creo que son autores que implícitamente están traídos a colación en el Capital. Sí. Y que en el Capital uno no sabe bien con quién está discutiendo a cuento de qué vienen. Bueno, Senior sí, pero en el caso de Tracy, por ejemplo, y es extraño porque no los habrá metido como citado más abiertamente y nosotros no sé, es una duda así general, ¿no? Bueno, sí. Senior, ¿no? Es economista británico y reaparece aquí como otro crítico de Smith, específicamente para reprocharle a Smith que clasifique como improductivos a trabajadores que al menos indirectamente coadyuvan a la producción. Por ejemplo, los soldados, es el ejemplo que pone Senior, ¿no? Estos, dice Senior, producen seguridad y de esta manera aseguran la producción, ¿no? Entonces, de acuerdo con Senior, también los funcionarios, contadores y acaso también los consumidores coadyuvan de algún modo a la producción, ¿no? De manera que sería injusto tildarlos a todos ellos de improductivos. Entonces Marx no puede sino mofarse, pues, ¿no? De esta idea. Pues no puede más que servir de premisa para una conclusión trivial, pues, ¿no? De que cualquier actividad humana podría contar como productiva simplemente por el hecho de que indirectamente coadyuva a la producción, ¿no? Entonces dice Marx en la página 267, dice: el hombre mismo es la base de su producción material, como de cualquier otra producción que desarrolle. Por tanto, todas las circunstancias que afecten al hombre, al sujeto de la producción, modifican más o menos todas sus funciones y actividades y también por consiguiente sus funciones y actividades como creadores de la riqueza material de las mercancías. En este sentido puede demostrarse en realidad que todas las relaciones y funciones humanas, donde quiera y bajo la forma en que se manifiesten, influyen en la producción e intervienen en ellas más o menos decisivamente, ¿no?
hasta ahí Marx, ¿no? Pues yo diría que Senior confunde el trabajo con las actividades que son sus condiciones de posibilidad o incluso con las acciones circunstanciales que influyen en el trabajo y la afectan, ¿no? Es decir, Senior pierde la diferencia y con ello pierde pues la materia propia de la teoría, pues, ¿no? Porque sin diferenciación esencial nos perdemos la diferenciación conceptual, pues, ¿no? Sin embargo, en última instancia, ¿no?, el carácter apologético del planteamiento de Senior puede apreciarse en el hecho de que la consecuencia de su razonamiento es que existe, o más bien es que la existencia de los funcionarios del modo capitalista de producción queda justificada como productiva, a la par que la existencia del proletariado, tan solo porque sin su existencia, ese proletariado no arrojaría el plus producto que aquellos funcionarios se dedican simplemente a expoliar. Entonces, digamos, como coadyuvan, ¿no?, a que los trabajadores y las trabajadoras trabajen por encima del tiempo de trabajo necesario, ahí queda probado que son productivos, ¿no? Bueno. Y sigue Pellegrino Rossi, que es una historia interesante la de él, porque entiendo que murió apuñalado por los radicales italianos durante las revoluciones del 48. Bueno, en fin, no me voy a aclarar mucho en él. Es interesante su historia política, que murió asesinado. Él era como reformista, ¿no? Y bueno, en fin, un poco lo que hace es extender esta idea de Senior y decir que es productivo cualquier cosa que arroje un valor de uso en abstracto, ¿no?, en la medida en que ahorra trabajo. Aquí un poco lo que es interesante es que el ahorro, dice Marx, que es lo que un poco Marx quiere rescatar de todo esto que están diciendo, se refiere en realidad a la división del trabajo, ¿no?, lo que sin duda ayuda a la productividad, es decir, la división del trabajo ayuda a que se incremente la productividad, pero ello de ningún modo borra la diferencia entre el trabajo productivo e improductivo. Ese es, digamos, el núcleo de la crítica de Marx a todos ellos, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí son los comentaristas, y un poco más allá de las críticas y burlas que les hace Marx, una cosa que Marx le critica a Smith, y que creo que es el núcleo de su crítica a Smith propiamente, porque en lo demás lo defiende, ¿no?, pero en lo que lo critica es que el Smith diga que el valor producido, el valor nacional producido, se descomponga siempre y en todo caso en ingreso, ¿no? Es una idea sobre la que quiero volver porque creo que es la principal incluso del capítulo. Lo que dice Marx es que hay componentes del valor o segmentos del valor que no pueden conceptualizarse como ingresos. Es decir, ingreso es la renta, el salario y la ganancia, ¿no? Y ese componente del valor es el capital constante, ¿no? Entonces, mucho trabajo que es productivo y se cambia por capital, o es productivo porque se cambia el capital, no necesariamente redunda en ingreso igual a ganancia, igual a renta, por ejemplo, de la que se deriva de la ganancia, ¿no?, sino que mucho del trabajo productivo de la sociedad está empleado para reproducir capital constante. Es una parte muy importante porque es un antecedente de lo que será su teoría de la crisis y de la acumulación, ¿no? Bueno, de la acumulación primero y luego de la crisis, en el sentido de que el capitalismo tiene la tendencia a incrementar muy por encima del trabajo vivo empleado en términos relativos la magnitud del capital constante, ¿no?, lo cual redunda después en la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Pero también tiene relevancia hoy en día porque, por ejemplo, ahora estoy leyendo este libro que él, me parece que es marxista, aunque creo que él no dice que es marxista, como que el libro lo dice un poco lo escribió un poco para divulgar, que él refuta la tesis del desplazamiento del trabajo por innovación tecnológica, porque dice que empíricamente no se sigue en la medida en que la productividad, un poco en el sentido de Smith y de Ricardo, de Smith más, ¿no?, la productividad debería ampliar el empleo de trabajo productivo, porque debería ampliar la escala de la producción. Pero dice, empíricamente lo que podemos registrar es que hay una sobrecapacidad productiva, de modo que el capitalismo no puede seguirse expandiendo, ¿no?
y es lo que dice Marx en el capítulo de la contradicción, creo que es esa, que dice que no habla acerca de la plétora de capital, ¿no? La plétora de capital, exactamente. Me acabas de robar la palabra. La plétora de capital. Entonces, el desempleo, dice, no se debe a la innovación tecnológica, sino a que la plétora de capital más la innovación tecnológica redundan en que no hay empleo. Esa es la conclusión genial a la que llega, bueno, sirviéndose de Marx y de mucha teoría económica, para la que llega él, porque este libro es del 2020, entonces, retomando este tema de la plétora de capital, pero volviendo al tema, creo que lo importante, lo central de la crítica que Marx le hace a Smith es recordarle, ¿no?, que el trabajo social productivo y el producto de valor que es su resultado no se resuelve en distintas categorías de ingreso solamente, sino que mucho del trabajo productivo está empleado para reproducir el capital constante de la sociedad, ¿no? Y también bueno, pone el énfasis a mi parecer, en lo que también hemos discutido mucho a lo largo de estas sesiones, que es la necesaria objetivación del capital con tal de su autonomización como relación social, ¿no? Que sin pasar por este momento de su transformación como capital constante, no habría esta autonomización de la relación social que presenta las leyes de la competencia como leyes coercitivas sobre el capitalista y las leyes del desarrollo de las fuerzas productivas como una amenaza para la clase trabajadora, ¿no? Claro. Es justamente porque hay este crecimiento desproporcionado del capital constante respecto al capital variable que las leyes de la producción capitalista, las leyes que impulsan el desarrollo de las fuerzas productivas, se presentan como una amenaza constante para la clase trabajadora en la medida en que, junto con la plétora de capital, amenaza la existencia misma del trabajador, ¿no? Claro. Y se vuelve entonces el capital, como dice Marx, una amenaza a las dos fuentes de riqueza que tiene el modo de producción capitalista, al trabajador y a la naturaleza, ¿no? Claro. Pero es también ahí donde cobra ya un sentido mucho más concreto lo que Marx en El Capital a veces presenta metafóricamente con esta imagen del vampiro, ¿no? Que el capital es un vampiro, que al modo del trabajo muerto, el capital es trabajo muerto, que el modo del vampiro vive más cuanto más trabajo vivo chupa, ¿no? Claro. Entonces tiene que estar este momento de objetivación del capital como capital constante para que la relación de producción continúe autonomizadamente. Y ese punto que mencionas acerca de cómo le impugna a Smith que no tome esto en cuenta, yo creo que es extremadamente crucial. Sí. La visión casi de cirujano de Marx en el desmembramiento de los argumentos ve con una claridad increíble ese punto. Sí. Y yo creo que ahí también yo solo quiero recordar que hay como crítica mía a Marx, por lo menos en este pasaje, hay una diferencia de apreciación, porque yo creo que en El Capital él tiene una apreciación macroeconómica de la diferencia entre trabajo productivo e improductivo, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo productivo no solo es el que se cambia por capital y genera una ganancia, sino que está inscrito en la reproducción ampliada del capital, ¿no? Y en ese sentido no solo en la conservación del capital constante, sino en la generación de plusvalor que se convierte después en ganancia para la clase capitalista. Y creo que esa apreciación es más precisa que la que aquí exhibe, porque aquí un poco él admite todavía un poco que puede haber nociones más admite cierto relativismo en la concepción del trabajo productivo, en la medida en que dice, bueno, para alguien que pone los ejemplos, ¿no? Si alguien va y asesina a sueldo, ¿no? Un sicario va y asesina a otra persona y el sicario reporta una ganancia, ese trabajo fue productivo para él, ¿no? Cosas de ese tipo, o sea, como que acepta cierto relativismo de la noción que en términos macroeconómicos no serían casos de trabajo productivo, ¿no? O sea, en términos macroeconómicos y aquí creo que sí lo sugiere, son trabajo que se emplea industrialmente para extraer de ahí un plusvalor, ¿no?
Y creo que esta investigación de Aaron Benana un poco también mete esos cierta evidencia indirecta, pues no es una demostración de la teoría del volar, ni mucho menos, pero cierta evidencia indirecta de que justo el motor del crecimiento del PIB a nivel mundial siempre ha sido el empleo industrial del trabajo, ¿no? Y que justamente ahí donde se han ido los países que han experimentado la desindustrialización, entendiendo por eso el desplazamiento del trabajo hacia sectores no industriales, ¿no? Han ido experimentando caídas en su crecimiento del Producto Interno Bruto. Y claro, por otro lado dice que esto no es absoluto, o sea, hay países que están en plena industrialización, ¿no? Por ejemplo, China, creo que la India, no sé si la India o no sé si él ya está en proceso de desindustrialización, no me hagan caso, pero bueno, pon una lista de países que todavía están en industrialización plena, pues, ¿no? Y entonces que en esa medida se puede ver cómo el PIB sigue como cola, digamos, la industrialización, el empleo industrial del trabajo, pues, ¿no? Los primeros en experimentar esta caída, pues, del PIB debido a la desindustrialización fue el primer mundo y luego países de tercer mundo, ¿no? Incluido México, por ejemplo. Claro, entonces, sí. Bueno, pero bueno, el punto aquí es lo importante de Marx es esto de que y que aquí lo anuncia, es que el trabajo productivo es ese que se emplea de forma industrial, ¿no? Y para efectos de la reproducción del capital, no solo del capital constante, sino del plusvalor y de la conversión de ese plusvalor en plus capital. Entonces esa definición es, yo la llamaría pues macroeconómica del trabajo productivo, y creo que es más precisa que el relativismo con el que luego explica. Incluso en el Capital todavía admite que si el maestro puede ser trabajador productivo, si trabaja para una escuela privada, etcétera. Esos ejemplos me parecen muy laxos todavía, ¿no? Y esto por último, dice un poco también que no necesariamente hay una continuidad, ¿no? En el sentido de que Marx, el pensamiento de Marx sea un monolito hecho y derecho desde el inicio, pues, ¿no? O sea, sí se ve la evolución en la precisión de las categorías y en el alcance incluso, ¿no? Pero bueno, con eso yo termino el punto de teorías, perdón, de trabajo productivo e improductivo. No sé si quieras agregar algo más, Pablo. Únicamente que esto que mencionas último respecto a que Marx no llegó al mundo con la teoría ya acabada en su cabeza, sino que también se trata de un proceso intelectual de desarrollo teórico, es sumamente importante, sobre todo para leer un texto como este, que como siempre decimos, son borradores, son todavía textos inéditos, que tuvieron que pasar también por un proceso de edición que no estuvo a manos de Marx, y que a lo largo de nuestra lectura pues se ha visto muy claramente como en algunos momentos Marx puede ser más preciso con sus categorías, en otros ser un poco más ambiguo, y que a pesar de que sí nos otorgue una capacidad de clarificación de mucho de su propia crítica en los textos más acabados como El Capital, sigue siendo un texto que hay que tomar con pincitas, ¿no? Claro. Hay que desarrollar también una herramienta hermenéutica, una herramienta exegética, como hemos intentado desarrollar aquí, para intentar ver en qué momento Marx está desarrollando sus propias ideas y en qué momento se está sirviendo de ideas que ya ha desarrollado en el pasado, e intentar leer este texto de la manera más fructífera para nuestros fines, que es entender a Marx mismo, ¿no? Sí. También, como siempre decimos, no se trata de que vengamos aquí a entender a los autores que critica Marx, para eso los leeríamos a ellos directamente. Damos por buenas sus interpretaciones, pero también hay que tomar en cuenta que son interpretaciones de Marx. Y finalmente, yo creo que este apartado de trabajo productivo e improductivo a mí me ha parecido extremadamente esclarecedor respecto al trabajo que Marx hace en la crítica de la economía política en general. Me parece que también, como hemos dicho en el pasado, ya habiéndolo leído, El Capital sí se siente como un texto inacabado sin este apartado. Bueno, sin las teorías de la plusvalía, yo creo, en general, pero ya teniendo este texto, esta parte de trabajo productivo e improductivo, hay un montón de cosas que, viéndolas con esta nueva luz, se ven mucho más claras y concisas. Y también, como dices, el hecho de que a lo largo del texto del Capital
obviamente Marx está teniendo de interlocutores a todos estos autores, pero sin citarlos directamente. Aquí ya se ve muy claramente a quienes en específico está intentando aludir en qué apartados, en qué capítulos del Capital. Claro. Me parece una lectura interesantísima y buenísima en ese sentido. Sí. Y sí, lo que sí es cierto es que sí es más como que abunda más en los pormenores de lo que implica la distinción de lo que puede uno hacerlo con la lectura del Capital solamente, ¿no? También esto es importante porque hay una observación que hace Michel Foucault con la que yo no estoy nada de acuerdo, pero él dice que la teoría de Marx, el marxismo, no es ciencia en el sentido positivo, sino que, bueno, no sé si le llama así, pero quiere decir que es un poco como una ideología política, pues, ¿no? Y que una prueba indirecta de eso, según Foucault, es que los marxistas leemos los escritos de Marx, ¿no? Cada vez que sale un nuevo escrito de Marx lo leemos así como si la verdad del marxismo cambiara por ese nuevo escrito, ¿no? Como si se tratara de leer la Biblia y entonces las nuevas escritos son nuevas revelaciones, ¿no? No es cierto, o sea, no es cierto. Los manuscritos del Mar Muerto y los manuscritos de 1482, así igualitos. No es cierto, o sea, evidentemente podemos distinguir qué ideas están mejor desarrolladas en Marx, incluso en función de sus propios términos, y recordando además que esta discusión que está estableciendo Marx con toda la ciencia de la economía de su tiempo, pues bueno, que no era la ciencia económica, era la economía política, pues, ¿no? Pero que es una discusión que lo rebasa él, pues, ¿no? Él no la fundó, él no inventó categorías. Ya vimos también desde los fisiócratas y en Smith muy particularmente la admisión de la existencia de la explotación, del plus trabajo, del plus producto, ¿no? Que la novedad teórica de Marx, como dice él mismo en el Capital, es la concepción abstracta del trabajo, como el trabajo que propiamente forma valor. Pero la idea del plusvalor, perdón, del plusvalor, del plusproducto, del tiempo, de plus trabajo, etcétera, está desde los fisiócratas, ¿no? Entonces es un armazón teórico, conceptual, científico, que tradicional, pues, ¿no? En el que Marx no está inventando y que no va a cambiar solamente porque encontremos los manuscritos de 1849, qué sé yo, pues, ¿no? O sea, no es ese tipo de relación que tenemos con el marxismo, no es ese tipo de relación. Entonces, también quiero insistir en eso, ¿no? Que se pueden notar muy bien las variaciones de Marx y qué ideas a la larga suenan más consistentes, bueno, no suenan, sino que tienen mayor consistencia, y qué ideas suenan un poco más laxas, se antojan más laxas, y cuáles va desechando. En cualquier caso, como dice Pablo, la lectura de este pasaje sí ha sido muy reveladora, porque hay pormenores en los que yo no estaba al tanto. Cuando uno lee el Capital directamente, yo no estaría al tanto de toda esta mar de discusiones que estaba detrás de esta distinción de trabajo productivo e improductivo, ¿no? Que también en esa medida ayuda a vacunarnos en contra de lecturas dogmatizantes del marxismo, ¿no? Como bien dices, no se trata de que nuestra cientificidad se base en la palabra de Marx, como si fuera simplemente la lectura de textos sagrados, sino que se trata en todo momento de el engagement, la confrontación argumental que hay dentro de una tradición en desarrollo del pensamiento económico-político en ese momento en el siglo XIX, pero que continúa hasta nuestras épocas, y frente al cual también podemos utilizar esta clase de herramientas críticas para incidir críticamente en ese desarrollo de la cientificidad del pensamiento económico-político, así como hemos intentado hacerlo en esos momentos en que aludimos a los marginalistas, al keynesianismo, al marginalismo, a todas estas a la teoría monetaria moderna, ahí donde podemos utilizar herramientas de la crítica de la economía política para incidir dentro del transcurso de la argumentación científica y utilizar impugnando ciertas apelaciones a criterios de cientificidad que el marxismo pone de relieve, lo hemos hecho. Y se puede, en esa medida, constatar el rendimiento crítico, científico y teórico del marxismo. Claro. Bueno, pues si no tienes algo más que agregar, yo terminaré aquí. Ha sido un camino largo,
Va a seguir siendo un camino largo, porque todavía falta mucho texto por leer de las teorías de la plusvalía, Oh, sí. pero lo vamos a tomar con calma, ¿no? No hay de otra. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia y si pueden, quieren, se les antoja acompañarnos en el curso que vamos a continuar, con el que vamos a continuar de la, ¿cómo se llama? De la Sagrada Familia, pues son bienvenidos. Vamos a estar publicando información al respecto y bueno, yo hasta ahí le dejo. Pablo. Y pues de nuevo reiterar la invitación al curso de la Sagrada Familia y reiterar una vez más la invitación a que le dejen un like a este video, dejen un comentario, se suscriban al canal, nos sigan en redes sociales, compartan con todas las personas que conocen este contenido y continúen la conversación con nosotros. Además de la Sagrada Familia, tenemos una lista de temas extensísima que queremos abordar y también ya les iremos informando al respecto de nuevos episodios, nuevos temas y nuevas discusiones que estoy seguro serán de su interés en el futuro. Me despido, yo soy Pablo Valle, muchas gracias Yankel por estar en los controles y en preparar la exposición del día de hoy y pues hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego.